¿Cómo es que los Estados Unidos pasaron de ser 13 colonias del Imperio Británico a la nación más poderosa del mundo? ¿Existe una dimensión desconocida sobre la fuente de la grandeza de Estados Unidos que no se menciona en los libros? Aunque parezca sorprendente, el verdadero origen del poder de Estados Unidos se remonta a muchos años atrás, antes de 1776. De hecho, data de más de 3.500 años antes de que se firmara la Declaración de Independencia, antes de George Washington, John Adams y Thomas Jefferson, antes de las batallas de Lexington y Concord, Valley Forge y Gettysburg, y antes de las dos guerras mundiales, hubo un hombre llamado Abraham. No Abraham Lincoln. El Abraham del que hablamos ni siquiera vivía en América del Norte. De hecho, vivía a miles de kilómetros de ahí, en el Medio Oriente. Este Abraham es el Abraham del libro de Génesis, el mismo hombre al que 3 grandes religiones consideran su padre. Probablemente se preguntará, ¿cuál podría ser la conexión entre Abraham y los Estados Unidos? Debido a su fe, Dios le hizo a Abraham algunas promesas incondicionales. Una de ellas, conocida como la bendición de la primogenitura, fue que sus descendientes heredarían grandes bendiciones físicas, incluyendo tierras, recursos naturales y un clima perfecto para la agricultura, y se convertirían en padres de muchas naciones tiempo después de su muerte. Esta bendición pasó luego a ciertos descendientes de Abraham, primero Isaac, luego Jacob y luego los 2 hijos de José, Efraín y Manasés. Muchas personas piensan que las bendiciones de Dios para Abraham se cumplieron en el antiguo reino de Israel bajo la dirección de David y Salomón. Sin embargo, como leerá en el folleto, este no puede ser el caso si realmente creemos lo que Dios prometió en la Biblia. El folleto explica cuántas de esas promesas, que también eran profecías, van mucho más allá de lo que Israel recibió en la antigüedad. Uno de los hijos de José recibió la promesa de convertirse en un pueblo o nación que sería engrandecido, y el otro se convertiría en multitud de naciones. Génesis 48, versículo 19. En el folleto también descubrirá por qué, basándonos en otras detalladas profecías bíblicas, nosotros creemos que estas promesas se cumplieron en los Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países de origen británico. El folleto no solo habla de las promesas y profecías que Dios hizo miles de años atrás, también relata la inspiradora forma en que éstas se cumplieron a través de la historia moderna. Lo que ha aprendido hasta ahora en sus clases de historia tendrá mucho más sentido cuando entienda cómo todo se conecta con las profecías bíblicas. Comprenderá, por ejemplo, cómo y por qué las 10 tribus del norte del antiguo Israel fueron llevadas en cautiverio al imperio asirio, y qué fue de ellas luego de convertirse en las supuestas 10 tribus perdidas. Descubrirá que en realidad estas tribus no se perdieron, sino que fueron cambiando de nombre a medida que emigraron del Medio Oriente. Cómo una parte de los israelitas llegó a poseer las islas británicas y luego se propagaron por todo el mundo, construyendo un imperio que abarcaba tierras en casi cada esquina del planeta. Cómo el Imperio Británico literalmente reinó sobre los 7 mares al tomar el control de una red estratégica de pasos marítimos e islas. En el folleto también descubrirá dónde se encuentra la profecía bíblica que habla específicamente de esto. ¿Por qué la revolución de las 13 colonias fue exitosa pese a tener todo en su contra? ¿Y cómo y por qué Estados Unidos pasó de ser un grupo de 13 colonias a ser una nación débil y aislacionista, para más tarde convertirse en el país más poderoso del mundo? En otras palabras, ¿cuál es el verdadero origen de la grandeza de Estados Unidos? Cuando lea este folleto, descubrirá cómo las profecías de la Biblia cobran vida en la historia moderna y demuestran el inconfundible poder de Dios para anunciar lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era. Pero no solo entenderá la historia y las profecías desde un punto de vista académico,
También esperamos que al ver la inalterable fidelidad del verdadero Dios a sus promesas y su increíble poder para modificar la historia a su voluntad, esto le permita conocer a su Creador en un nivel más profundo. El folleto está diseñado para llevarlo de vuelta al inicio. Primero empieza describiendo la fe de Abraham en Dios y cómo él demostró su fe a través de la obediencia. Luego explica cómo se cumplieron las promesas y profecías que Dios le hizo al patriarca por su fe. Y finalmente, le ayudará a comprender cuán necesario es que usted desarrolle esa misma fe y obediencia a Dios en su vida.